Saludos, llegó la hora de desempolvar la memoria del Ecuador. Estamos en Historia Viva. ¿Se imaginan un crimen de Estado contra un candidato presidencial, una dictadura y un general ministro de gobierno como principal acusado? Esto ocurrió en el Ecuador. Bienvenidos. Naturalmente que se trataba de una dictadura con caracteres radicales. Utilizando funcionarios del Estado, se mandó a callarle la voz, a matarlo. Y ni en mi mente siquiera podía haber estado una idea de esa condición. Esta es la más infame ofensa contra la justicia que se ha perpetrado en la historia jurisdiccional de la República del Ecuador. En la mente perversa de la acusación particular. Caso Abdón Calderón Muñoz, crimen de Estado, verdad y justicia. Una de las figuras políticas más preponderantes en los años 60 y 70 en el Ecuador fue el economista Abdón Calderón Muñoz, quien se había convertido en el principal denunciante de las políticas surgidas en los gobiernos militares en el Ecuador, principalmente el periodo entre 1972 y 1978. Este último año fue asesinado en pleno triunvirato militar a pocos meses de las elecciones y cuando Calderón tenía posibilidades de ser presidente y de estar en el Congreso al retorno de la democracia en 1979. Yo nací en El Milagro el 20 de enero de 1924. ¿Hasta qué fecha usted conservó, hasta qué edad conservó usted a su padre? Yo perdí a mi padre cuando tenía 5 años. Y mi madre la perdí hace 2 años. Eran 5 hermanos y él a los 5 años, con 5 hermanos, quedó huérfano de padre. Y mi abuelita Anita, su mami, tuvo que dedicarse a coser para sacar a la familia adelante. Eso significó para mi papá una responsabilidad muy grande para con su mamá y para con el resto de sus hermanos. Y entonces en este periodo que para muchos podía haber sido de gran dolor y sufrimiento, para mi papá lo convirtió en algo divertido porque nos contaba unas anécdotas que nos hacía morir de la risa. Mi madre solo tenía una máquina Singer y sabía coser, y entonces ella tuvo que asumir la responsabilidad de mantener el hogar y fue una vida dura y muy pobre. Yo creo que esa etapa le enseñó a ser un hombre muy respetuoso de las mujeres y muy admirador de las mujeres, porque él admiraba y a su madre, quien era una mujer valiente y fuerte para sacar viudas con una máquina de coser a 5 hijos hacia adelante. Créanme lo que sé de todo y lo he demostrado cuando he estado preso, en que he tenido que baldear la casa, hacer las camas, lavar todas las sábanas, hacer mis camisas, mis ternos, cocinarme, todo. Aquí en Guayaquil fue a la escuela Juan Montalvo. Todavía tienen en esa escuela el nombre de él, porque él fue uno de sus primeros alumnos, estudió luego en el Vicente Rocafuerte y después en la Universidad de Guayaquil. Desde muy temprano él militó en el Partido Liberal, que era el que rescataba las raíces alfaristas. Espíritu de la ciudadanía es espíritu de libertad, espíritu de democracia. Entonces, ante esta salida que nos ofrecen, todos están respondiendo con un alto civismo. Entre las situaciones más graves es cuando lo mandaron al Oriente Ecuatoriano. Y allí sí que fue un dolor enorme para toda la familia. Entonces fue una cosa muy terrible. ¿Desterrado o apresado? Confinado se llamaba eso. Eso era, que lo mandaron a Taisha para adentro. Lo principal son 6 años y medio de lucha contra esta dictadura militar. Haberles quitado la careta a toditos, uno por uno, para que el pueblo los conozca tal cual son, porque la renta del petróleo se ha gastado mandándose a hacer muchas caretas que dicen honrado, y yo se las he quitado a todos. 6 años y medio de batallar. Entonces eso es lo que vale. Ni la hipocresía de quienes aluden con halagos a las Fuerzas Armadas, mientras con su acción pretenden destruirlas, ni el sarcasmo cobarde
de quienes lo usan al amparo de la libertad y los fines más altos que perseguimos para la patria, podrán desgastar en nada la dignidad de nuestras instituciones militares. Cada vez que él tenía una denuncia, él la encontraba estudiando los registros oficiales donde estaban las normas, los reglamentos, las decisiones trascendentes que tomaba el gobierno. Y entonces es allí que se reúne el Consejo Supremo de Gobierno y resuelve que había que callarle la voz a como dé lugar y como dé lugar. Y encargan al ministro de Gobierno, que era el general Jarrín Cagüeñas, para que no escatime esfuerzos ni recursos en que efectivamente se le calle la voz. El 9 de noviembre del presente año de 1978, aproximadamente a las 9:30 de la noche, en circunstancias que el señor economista Abdón Calderón Muñoz se disponía a parquear su camioneta junto al templo masónico en las calles de Calixto Romero y Francisco de Pelavallen, de repente se le atravesó una motocicleta en la que viajaban dos sujetos de fuerte contextura y jóvenes, que al reclamarles por su proceder, el individuo que iba en la parte posterior de la motocicleta sacó una pistola de gran calibre, el mismo que le hizo 4 disparos, impactándole uno de los disparos a la altura del hombro, otro en el abdomen y 2 en la región inguinal. Vino esa moto por detrás, entonces dicen que él al darse cuenta que los estaban atacando por atrás se vira, reacciona para defenderse y claro, lo acribillaron, le metieron no sé cuántos balazos y lo dejaron tendido, desangrándose en el suelo. Y hundiremos siempre al dictador, si cadenas imponen a los hombres, mientras con su garra luchará. ¿Por qué lo mataron? El ser insobornable, el ser justo, el ser leal, el decir siempre la verdad sin temor, le valió su muerte. Pero esto también le valió el corazón de los ecuatorianos, la sonrisa de la patria. Y ahora el pueblo llora su muerte. El camino de los cambios no podía ser fácil. Hemos sentido antagonismos, tropiezos, problemas a vencer. Hemos sufrido las expresiones de desconfianza sin meditar que estamos aferrados a objetivos muy altos en honor del país, que los soldados ecuatorianos no engañan a nadie, que un gobierno que representa a sus fuerzas armadas en forma fidedigna no necesita del uso de estratagemas de baja concepción, de acciones oscuras ni maniobras dolosas. Cuando regresemos, descubriremos las contundentes evidencias que apuntaron directamente al ministro de Gobierno de la dictadura. ¿Cómo actuó la Corte de Justicia Militar? ¿Qué pasó en la Corte Suprema de Justicia de la dictadura? Regresamos. Para desentramar el crimen contra Abdón Calderón Muñoz, se requirió además el contingente de los mejores juristas del país, una buena dosis de buena suerte y la valentía de un oficial de rango medio que reveló detalles sorprendentes de este caso que apuntaron directamente a la dictadura, especialmente a su ministro de Gobierno, el general Gustavo Jarrín Cagüeñas. A raíz del asesinato incalificable del señor economista Calderón, fue el de disponer que el señor ministro fiscal de la Corte Superior de Guayaquil supervise el procedimiento aun cuando estaba ante el juez instructor. Porque ahora hay oficiales implicados con un crimen. Nadie puede decir que nuestras Fuerzas Armadas son de asesinos. Pero ¿para qué se quedó limpio, pulquérrimo en cuanto a honor? Tiene que ser alguien que no tenga que ver con las Fuerzas Armadas, quien presida no ya el proceso de retorno, que es secundario frente al proceso de esclarecimiento del peor hecho político de la historia luego del asesinato del Faro. Definitivamente quien permitió que todo este ovillo tenga sentido fueron las declaraciones del mayor Hermoso Escola, quien era policía,
que trabajaba en el Ministerio de Gobierno de entonces y quien había recibido la orden de ejecutar todas las acciones y el dinero incluso para pasarlo a la gobernación del Guayas, y sabía a quién la gobernación del Guayas había entregado ese dinero, y que era un grupo de gente que estudiaba en la universidad que se llamaban los Atalas. Cuando el mayor Hermosa estableció los elementos pertinentes con toda prolijidad para que nada falte, e indicó hasta las responsabilidades de quienes fueron los que recogieron la actitud criminal para ser quienes el Plin Méndez y otros, y dieran muerte del economista Calderón. Yo portaba un revólver 38. Ese revólver se me dio a mí a arreglar hace como unos 7 meses, 8 meses más o menos. Y no le entregaba ese revólver todavía, y yo ese revólver no lo portaba. Y él sabía desde el primer momento que yo llegué a Ambato, porque él me dio el revólver, y casualmente yo se lo dije a él, se lo di para que me lo tenga, porque para andar con mayor seguridad allá en Ambato no tiene problema con ninguna autoridad, ni de policía, de ninguna clase. Hoy tenemos también las fuerzas del gobierno al servicio de una conspiración, porque de otra forma los asesinos no tienen una camioneta robada con permiso para circular, porque de otra forma no se van a buscar una cédula de identidad falsa, porque de otra forma no tienen dólares para huir del país, porque se sabe desde tiempo atrás que los Atalas fueron una guardia formada por el propio gobierno. La entrega de los dólares las hice en las gradas para el ingreso hacia el segundo piso de las oficinas del Ministerio de Gobierno. Ha quedado al descubierto gran parte de la verdad, pues este oficial ha consignado con lujo de detalles las circunstancias anteriores y posteriores a la consumación del crimen que cegara la vida de mi padre y fundador del Frente Radical Alfarista, poniendo en evidencia ante el país que uno de los autores intelectuales de este execrable crimen es el general de brigada Bolívar Jarrín Cahueñas y otro, el abogado Abel Salazar. ¿No le parece a usted que desde el momento que él habla de cantidad tan irrisoria dado un profesional para cometer un crimen ya está falseando la verdad, ya está mintiendo? Quizás que se diga que la cantidad es de millones. El economista Calderón no era un hombre común y corriente, así que por lo tanto el mayor Hermosa comienza mintiendo durante toda su declaración y termina mintiendo. Una cosa que quisieron hacer es que esto no se resuelva en los tribunales comunes, sino que sea considerado como un delito que tenía que ser ventilado en las cortes militares, porque se era juzgando a un militar de alto rango. Jarrín Cahueñas no está llamado aquí como testigo, sino como sindicado del delito de asesinato. No puede tener tantas prerrogativas como para pisotear también en este orden de cosas la ley como lo ha hecho en este momento. Se puede llamar Corte de Justicia Militar a todas las patrañas e inmoralidades que están haciendo, encubriendo desde una Corte Suprema, primero y desde ahora desde una Corte Militar, encubriendo a asesinos. General Bolívar Jarrín, ¿verdad que usted piensa salir del país o no piensa salir del país? No tengo dinero ni siquiera para movilizarme en la República, peor para salir del país. Si no fuera por los estrictos canales legales, que como yo tenía derecho de irme al exterior, solamente cuando me manden esa forma podré irme yo al exterior, en otra forma no podré ir. Todos sabemos, no salió del bolsillo del general Jarrín Cahueñas, sino del dinero del pueblo ecuatoriano, a quien indirectamente se le obligó a ser quien pagaba a los asesinos de Abdón Calderón. No conozco cómo se cometió la infracción.
y por lo tanto tampoco sus actos de preparación, de ejecución y consumación. Una actitud tendiente a plantear cómo los dictadores ordenaron la muerte del economista Calderón, la misma que evidentemente se produjo y que tuvo una repercusión real, especialísima, singular de la opinión pública. La temeraria acusación contra mi persona solamente en la mente perversa de la acusación particular. El economista Calderón combatió al gobierno militar, combatió a la dictadura. No es que combatió a tal o cual ministro, él combatió a la dictadura y por eso él como ministro ordenó múltiples detenciones, lo confinó al oriente. Va a decir que él que nunca tuvo relación directa con el economista Calderón. Cuando regresemos, ¿se sentenció o no a Jarrín Cagüeñas y los actores, cómplices y encubridores de este caso? ¿Pagó o no su sentencia? ¿Se trató este caso como un crimen de Estado y de lesa humanidad? El proceso judicial contra los implicados en el caso Abdón Calderón demoró más de 3 años. Fue tramitado por la Corte de Justicia Militar y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Dictadura y la Corte Suprema de Justicia del Retorno Democrático. Pero se llegó a sanciones. Aquí las respuestas. Insisto en que yo no he entregado los dólares que hace mención el mayor Hermoso. En cuanto se refiere a las entregas de dinero, lo único que hacía es el de cumplir con las disposiciones que así se me encomendaba. Yo me informé de este atentado primero por las informaciones que difundió la radio. Al general Jarrín Cagüeñas le dieron una pena disminuida porque se consideró que era un atenuante el que ejerza poder y tenga el cargo de ministro de gobierno. Desde mi punto de vista, eso es un agravante porque mal usó el poder, abusó del poder para cometer un crimen de Estado. Pero bueno, lo consideraron entonces así. Esta sentencia se ha venido estudiando pues muy detenidamente a lo largo de todos los días en que estoy en el ejercicio del cargo de presidente de la Corte Suprema. En términos generales, la sentencia condena a 12 años de reclusión mayor extraordinaria al general Jarrín, a 6 años al mayor Jaime Lenín Hermosa Escola, a 2 años al capitán Edwin Navarrete Muñoz y a todos los demás procesados a 16 años de reclusión mayor extraordinaria. Entre esos están, pues, como usted recordará, el abogado Salazar, Guillermo Méndez Baldión y los demás implicados. Quiero expresar mi más rotundo rechazo para esa condena que se ha permitido dictar el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tanto por injusta, infame e inmoral. Le niego autoridad moral al doctor Zambrano porque, por un lado, pretendiendo cubrir su debilidad, que ya la misma Cecilia Calderón se permitió decirle que era un esbirro de la dictadura, que es verdad, hoy, con su prepotencia de dictar esta sentencia injusta e inmoral, repito, está queriendo tapar ese hecho. Mire, yo creo que la justicia en el Ecuador ha existido siempre. He sostenido que puede haber habido fallas y que puede haber habido problemas, pero yo no creo, ni me gustaría tampoco que a mí se me designe con el, ¿cómo diríamos?, con el título pomposo de quien inaugura la justicia.
realmente creo yo que lo fundamental es que cada juez tenga plena conciencia de sus deberes. La pena dispusieron que la purgue en un cuartel militar, para lo cual hubo que cambiar leyes. Y efectivamente cambiaron leyes para que los militares que sean encontrados culpables no vayan a las cárceles comunes, sino que se mantengan en los cuarteles. Asesino es quien mata a una persona, señores. Y ni en mi mente siquiera podía haber estado una idea de esa condición. Pero el doctor Zambrano tenía que cumplir sus compromisos, sus consignas, tenía que cumplir el pacto macabro. Cuando ha pasado el tiempo y la humanidad ha recapacitado y ha determinado que hay crímenes que son de lesa humanidad y que no prescriben, este es uno de los crímenes que quedó inconcluso el esclarecimiento de todo el proceso de verdad y que sobre todo no se dio lo que en materia internacional se reconoce como el derecho de la reparación. Si el Estado comete un crimen, él tiene que reparar el crimen. Mire, creo los jueces podemos calcular y muy poco las repercusiones que tengan los fallos. Lo fundamental es que se expidan fallos que respondan a la realidad procesal, a la ley aplicable al caso y a la conciencia del juez. Ciertamente yo considero como usted que este es un caso que ha concitado mucho tiempo atrás pues la atención ciudadana, pero le vuelvo a repetir, hay que sustraerse de esto para dictar sentencia. Yo les he perdonado a él y a todos los que allí colaboraron. Todo esto se lo he dejado a Dios y mi familia lo ha hecho de la misma manera. La familia Calderón ha iniciado la memoria del Ecuador. Hasta pronto.